Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast Charlas Futboleras. Como siempre, su anfitriona Yurani y hoy tenemos un invitado muy especial a Anger. Bienvenido a Charlas Futboleras. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy contento de estar acá compartiendo un espacio contigo. Bueno, yo creo que no tengo necesidad de preguntarle de quién hincha es, porque claramente vino con su camiseta. Tenemos a un barcelonista, un culé de corazón aquí en este capítulo. Entonces empecemos un poquito hablando de cómo surge ese amor hacia el Barcelona, porque sabemos que el Barcelona es un equipo español, ¿cierto? No es de acá de Sudamérica, entonces como es de Europa, ¿cómo nace ese amor hacia el Barcelona? Pues es algo muy curioso y es una pregunta de pronto un poquito difícil de responder en el sentido de que no tengo, digamos, en mi familia o en mis amigos como esa imagen con la que uno crece, normalmente uno viendo al papá apoyando un equipo o un referente apoyando un equipo y uno comienza a tenerle ese amor. No, de mi parte fue como que un amor que nació viendo el fútbol. Desde chiquito, desde niño siempre me gustó mucho el fútbol, siempre he sido muy fanático del fútbol. Del país en el que vengo, digamos que el fútbol no es el deporte principal, ¿cierto? Entonces, como no es el deporte principal y no se consume tanto fútbol, empecé a ver mucho fútbol europeo, mucho fútbol europeo, y desde chiquitico, desde que tengo memoria, siempre me gustó el Barcelona, siempre me gustó mucho el Barcelona, y empecé a cogerle un amor a ese equipo que al son de hoy ha sido un amor que siento que las personas que aman a un equipo entienden. Entonces es más como por eso, no tuve como, digamos así, una imagen, una persona que era como que apoya al Barcelona, entonces uno comienza a cogerle ese amor. No, fue un amor que nació así, se podría decir que de la nada. Bueno, primero pues felicitarte porque me imagino que estás súper feliz con la temporada del Barcelona este año, ¿cierto? Obviamente pues no hubo una Champions, pero el Barcelona rindió muy bien este año. Hablemos un poquito quizás, no sé si tienes algún referente cuando estabas pequeño o algún jugador que tú digas, este jugador me marcó en la historia del Barcelona, para mí, en todo el tiempo en que empezaste a verlo. Bueno, a ver, yo siempre he sido fanático a Neymar, siempre me ha encantado Neymar, siempre he sido muy fanático también a Neymar. De hecho, cuando Neymar empezó a jugar en el Barcelona, para mí fue una de las mejores cosas que pudo haber pasado, ¿cierto? Que se me juntara el equipo que amo con el jugador que admiro, pues digamos que fue muy maravilloso, fueron 3 años. Fueron 3 temporadas que jugó, creo que fueron 3 aproximadamente, que jugó Neymar en el Barcelona, y digamos que eso fue una época que me gocé mucho, más pues el tridente Luis Suárez, Neymar y Messi, digamos que lo viví al 100%, al 1000%, y respondiendo a tu pregunta, sí, para mí sería Neymar Jr. Por encima quizás de Messi por ser tu favorito. Sí, pues Messi, digamos, pues Messi es el mejor jugador de toda la historia, afortunadamente pasó por este equipo, lo amamos mucho, pero siempre ha sido mi ídolo siempre ha sido Neymar. Y Neymar, ¿sientes que ha sido poco valorado? Digamos, tuvo que haberse ganado quizás el Balón de Oro. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Pues a ver, aquí hay algo contradictorio, ¿cierto? Digamos que en la época en las que jugaron dos enormes jugadores como lo son Cristiano Ronaldo y Messi, digamos que es complicado, ¿cierto? O sea, son dos, o sea, el Neymar le tocó una época que fue difícil, se llegó a sentar en la mesa de ellos dos. De hecho, para mí Neymar es el tercer mejor jugador del mundo, después de Messi, pues de la historia, después de Messi y Cristiano, un talento natural, un talento nato. Entonces, digamos que Neymar siento que tuvo muy mala suerte por las lesiones, también de pronto llegó a tomar decisiones un poco erróneas, ¿cierto? Pero yo digo que él tenía su historia trazada, Dios sabe cómo hace sus cosas, fue nerfeado por el bien de la historia, ¿cierto? Pero sí, siento que es muy infravalorado, mucha gente le tira mucho hate, de hecho a mucha gente no le gusta,
pero se olvidan de lo que hizo en el Santos, de lo que hizo en el Barcelona, de lo que hizo en el PSG. Entonces, pues Neymar casi que gana la primera Champions para el PSG casi que solo. Entonces, digamos que sí, para mí me parece que es muy infravalorado. De hecho, más antes que ahora, siento que antes le tiraban mucho hate, demasiado hate. De hecho, a mí cuando yo les decía que mi fanático era Neymar, no, pero es que ese chulcero, no, que es que ese man, que no, que eso, que lo Me imagino que más que todo aquí en Colombia, porque aquí en Colombia pues no es que lo queramos demasiado, aunque Neymar es un jugador sazo, pero tenemos nuestra rivalidad con él. Claro. Sí, me tocó mucho, ¿cierto? Pero digamos que hoy en día, después, yo digo que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y siento que en su momento no se le dio el valor que se le debe haber dado a un jugador como Neymar. Y ya hoy en día mucha gente comienza a admirarlo, comienza a decir que se extraña, además viendo como sabiendo que fue el último jugador bonito de Brasil, viendo hoy en día la selección de Brasil. Mucha gente empezó a darle la importancia que realmente hacía Neymar, que en su momento la gente no lo veía porque estaban acostumbrados a una selección brasileña que dominara, un Neymar que jugara bonito, que eso, muchos brasileños jugando bonito, pero cuando vimos que ya Neymar salió, digámoslo así, de la ecuación de Brasil y que ya nos tocó los jugadores que tenemos hoy en día, ahí es donde mucha gente empezó a darle el valor que se merecía. Entonces, pues muy orgulloso de haber sido de las pocas personas que lo apoyó cuando nadie creía en él, pero es triste que a veces tengamos que perder las cosas para darnos cuenta de lo bueno y lo importante que fue Neymar para Brasil y para los clubes en los que jugó. Totalmente, del fútbol salen reflexiones de la vida. Hablemos un poquito de esa rivalidad con el Madrid. ¿Cómo te llevas con los madridistas? A ver, es complicado porque el madrilista, sin herir sentimientos, el madrilista es muy fanático de títulos. Conozco muy pocos madrilistas que sienten el escudo de verdad. Son fanáticos que empiezan a querer un equipo por los títulos que tiene, o de pronto por lo ganador que es, o por los referentes que tiene, pero entonces eso los llena de pronto un poquito de arrogancia. Siempre lo voy a decir, la única excusa o lo único que tiene el Madrid para sentirse orgulloso es que tiene 15 Champions, y eso que pues no voy a entrar pues a hablar de la historia de la Champions, pero digamos que serían como, es lo único que ellos tienen a que amarrarse. A diferencia, pues hay un bache muy grande entre la fanaticada del Barcelona y la fanaticada del Madrid. Tú, un fanático del Barcelona, nunca lo vas a ver abandonando el partido a los 70-80 minutos, aunque el equipo lo estén goleando. Se siente el amor por este club de corazón, no es solamente porque en los momentos en los que gana. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo como cuando el equipo pierde y cierto jugador tuvo un muy mal partido, le comienzan a tirar hate los propios hinchas, les comienzan a decir muchas cosas, cosa que pues, obviamente en todos los equipos pasa, ¿cierto? Nunca falta el hincha que le tira el hate, pero en el Barcelona casi no se ve eso. En el Barcelona digamos que son personas que sienten el escudo, que sienten esos colores, y es un amor, es una fanaticada muy linda, muy linda. Y la rivalidad con los madrilistas choca mucho por eso, es por la misma razón, porque ellos quieren como pasar, pues como querer humillarnos a nosotros porque ellos tienen 15 Champions, cuando se les olvida pues que el equipo con más títulos en España sí es el Barcelona y no el Madrid, ¿cierto? De que a lo largo de la historia, a pesar de que con los últimos clásicos estamos empatados en clásicos, ¿cierto? 105 victorias para el Madrid, 105 victorias para el Barcelona, pero las victorias del Barcelona han sido aplastantes.
para que el Madrid gane algo en España tiene que ser que el Barcelona esté pasando un mal momento, porque el Barcelona cuando está en su mejor momento siempre aplasta al Madrid, le pasa por encima y es algo que a los madridistas se les olvida y lo único que hacen para, como, para poder entrar a la pelea es decir, nosotros somos 15 Champions. Pues, o sea, 6 fueron en el año prehistoria, ¿cierto? Cuando ni siquiera el Barcelona jugaba en Champions. Y sin entrar pues en detalle de todas las fallas arbitrales que han habido en las finales que le han dado y en las Champions que le han jugado pues el Madrid. Entonces digamos que me siento muy orgulloso del equipo que elegí. Siento que apoyar a un equipo como el Madrid es irse por los títulos. Entonces, la rivalidad contra los madrilistas, pues hay madrilistas con los que me llevo muy bien, porque son muy madrilistas. Es que ni siquiera porque sea del Madrid, sino porque a mí no me gusta la hinchada del Madrid, es porque son hinchadas de títulos. Entonces, cuando consigo un madridista que realmente ama el club por sus colores, por amor propio, son los que me caen bien. De resto, siento que el orgullo que mantienen los madrilistas por tener 15 Champions es algo que no va conmigo, entonces digamos que sí, tengo como mucha rivalidad con los madrilistas. Yo quiero hacerte una pregunta que aquí cuando me estabas hablando un poquito del Madrid y tocamos el tema de Neymar, ¿qué hubiera pasado si Neymar hubiera sido fichaje del Real Madrid? No sé si lo sabes, pero el Neymar cuando salió de Santos tuvo la oferta del Madrid y Barcelona. De hecho, el Madrid intentó buscar a Neymar. Afortunadamente Neymar lo rechazó y aceptó el del Barcelona. Pero digamos que es una pregunta también muy difícil de responder porque no sé cómo hubiera sido, ¿cierto? No ver su mayor ídolo en el equipo rival hubiera sido muy complicado, ¿cierto? Pero más que el ídolo al que uno apoya, primero son los colores del equipo que uno apoya y hubiera sido difícil, pero no, siempre con el Barça. Yo creo que hubiera sido aceptable, hubiera sido peor una tradición. Siento, para mí, yo que lo he vivido, es peor cuando uno está, digamos, uno siente un ídolo, ¿cierto? Un jugador que a uno le gusta, que está en el equipo que uno ama y se vaya para la rivalidad. O sea, siento que sería un poquito más difícil de sobrellevar. Sí, hubiera sido mucho más difícil porque uno le pierde amor a esos jugadores que hacen eso, ¿cierto? Uno entiende que trabajo es trabajo, pero yo digo que sí hubiera sido mucho más duro, claro está. ¿Cómo vivió Ángel en los momentos difíciles del Barcelona? Cuando el Barcelona pasó por esas malas rachas, que hubieron malos comentarios, cosas que no salían. Bueno, pues a ver, nosotros tuvimos 2 años en la Europa League, fueron 2 años difíciles, ¿cierto? Pasamos por mal momento, después de la salida de Messi, de ahí para abajo se fue derrumbando el club. Por eso siento que disfrutamos tanto esta temporada, porque es lindo volver a ver el equipo, volver a levantarse después de tantos años que hemos sufrido derrotas, humillaciones, diría yo, mala suerte, no sé, de todo un poco, ¿cierto? Fue muy frustrante, pero como te digo, o sea, somos una hinchada que siente los colores y que indiferentemente en qué momento esté pasando el club y el equipo, pues aquí estamos. Y a pesar de todo, nunca dejé de creer en mi equipo. Sabía que íbamos a volver, sabía la historia y lo importante y el gran equipo que es el Barcelona. Y yo sabía que en cualquier momento íbamos a volver. Y afortunadamente sí fue. Ya que el Barcelona esa temporada se estaba desquitando con todos los equipos que golearon, ¿qué equipos faltan por sacarse esa espinita que tú sientas como, no, yo necesito que el Barcelona saque esa espina con este y este equipo? El Liverpool, la espinita del Roma también, ¿cierto? Digamos que también es una espinita y que tenemos que esperamos en algún momento sacárnosla. Esta temporada devolvimos mucho, ¿cierto? Al Bayern, al Madrid, ¿cierto? Al Benfica. O sea, fueron muchos equipos a los que pudimos devolverles
esa humillación, ¿cierto? Pero yo siento que una de las... bueno, y más que un equipo, a un jugador, ¿cierto? Y es a Dembélé, el PSG. Esperamos en algún momento poder enfrentarlos a ellos, ojalá en un partido muy importante, y poder devolverles esa cosita que nos hizo ese jugador y el PSG, ¿cierto? Fueron 2 años contra el PSG que nos dejó afuera. Lastimosamente no pudieron quitarse la espinita quizás con la final de la Champions. Hubiera sido excelente. Lastimosamente se volvió a repetir la historia con el Inter. Pero bueno, siento que al Inter también le tenemos ahí una cuenta pendiente, que en algún momento esperamos que no hubiera, pues que no hayan tantas ayudas arbitrales a favor, ¿cierto?, del Inter, y poder que sea un partido legal y poder sacarnos también esa espinita con el Inter. Pero digamos que con el PSG todavía tenemos cosas pendientes. Afortunadamente, o bueno, sí, afortunadamente Mbappé, que fue uno de los que más daño nos hizo, en esas remontadas pues, que nos pegó el PSG durante 2 años en Champions, logramos que estuviera en el equipo de Madrid y poder esa temporada darles una aplastante derrota, ¿cierto? Fueron 4 clásicos ganados. Y no, pues me alegra mucho haber visto a Mbappé como lo vimos, ¿cierto? Que aunque hizo un hat-trick en el último clásico, que no haya servido de nada. Otro más en la cuenta, ¿cierto? Ya son 4 jugadores que nos hacen un hat-trick que no han servido de nada. Ya que hablamos un poquito de la Champions, ¿cierto? Yo sé que pues, el Barcelona no pasó a la final de la Champions, pero ¿qué sientes que tu equipo haya sido como el protagonista en ser la mejor semifinal que ha habido en la Champions? Fue un momento, pues, fue muy doloroso, debo aceptarte, fue haber perdido una semifinal de la manera en la que la jugamos. Fue muy duro, muy difícil, pero orgulloso pues del equipo, orgulloso de que es la primera temporada con Hansi, con esos jugadores tan jóvenes que tenemos, que ellos sé que tienen un futuro grandioso, tienen un futuro espectacular, y yo sé que puede ser no solamente una Champions, sino tenemos posibilidades de ganar muchas Champions. Fue una semifinal muy bacana, me siento muy orgulloso de todo lo que dio el equipo. Muchas cosas por mejorar, más que todo con la defensa. No podemos recibir 3 goles en casa, digamos que eso fue digamos un golpe muy bajo, a pesar de que se logró remontar el 3-3, pero no podíamos sacar un empate, ¿cierto?, en la propia casa. Debimos pues, intentar repetir la historia con el Borussia, en casa ganar e intentar alargar esa distancia como visitantes, pero bueno, no se dio. Fue una final muy buena, orgulloso pues de que unos niños hayan dado un partidazo y que haya sido la mejor semifinal de la Champions. Orgulloso de mi equipo y muy triste también, porque si a mí me dicen cuando empezó la temporada que íbamos a hacer 6 goles en semifinal de Champions, así no íbamos a pasar a la final, pues no me lo hubiera creído, ¿cierto? No, es que yo creo que nadie se lo hubiera creído, la verdad. Pero sí, fue muy doloroso, pero contento porque sé que tenemos con qué ir la próxima temporada. Y a pesar de que fue apenas una temporada de Hansi y hacer crecer a los jugadores de tal manera, siento que con más trabajo y con más tiempo sé que Hansi puede llegar a armar un equipo que vuelva a ser el Barcelona que dé miedo en Europa, ¿cierto? Y no pena como lo hemos hecho estos últimos años. Antes de que hablemos un poquito de los fichajes actuales, ya tocaste el tema, para ti, ¿quién es el ganador de la Champions? ¿Inter o PSG? Para mí el ganador de la Champions es el Inter, y espero que sea el Inter, ¿cierto? El PSG viene con muy buen juego,
El PSG precisamente va por todo, quiere ganar su triplete. El Inter ya no tiene posibilidades de ganar el triplete, pero siento que eso es lo que le va a dar al Inter como esa motivación para ir por esa final, ¿cierto? Porque ya el Inter no va a pelear por más nada. Pero tampoco hay que demeritar el PSG. El PSG está jugando muy bien. Que de hecho va ganando 2-0 ya en la final. Pero digamos que yo siempre dije que el campeón de la Champions iba a salir de la semifinal entre el Inter y el Barça. Que eso fue prácticamente una final, o sea, fue una cosa, una locura total. Pero hay que ver, ¿cierto? El fútbol nos sorprende de muchas maneras, pero yo creo que el ganador de esta Champions va a ser el Inter. ¿Qué tal el tema del Balón de Oro? ¿Quién crees que va a ser ese candidato a ganar? A ver, pues el Balón de Oro está muy complicado, ¿cierto? Hay que ver qué pasa en la final de la Champions. Puede ser algo que dicte, ¿cierto? Muchas cosas. Lastimosamente, uno de las personas que más odiamos de los culés, que es Dembélé, es un gran candidato. Y siento que si se gana el triplete, tiene con que ser el Balón de Oro. Hay que ser muy objetivos. Siento que el Dembélé lo puede ganar, a pesar de que no quisiera que lo ganara, ¿cierto? Pero para mí está si no lo gana Dembélé, para mí debería ser alguno de los tres del Barcelona, entre Yamal, Pedri o Rafinha. Hicieron temporadas excelentes, y pues, vuelvo y te digo, hay que esperar. Siento que si el PSG no gana la final de la Champions, se lo podría estar llevando Lamine Yamal o Rafinha. De hecho, Pedri también es gran candidato, ¿cierto? Ya ver que tocaría ver los votos y todo. Pero para mí se lo llevaría alguno de ellos tres si el PSG no gana la Champions. Si el PSG gana la Champions, posiblemente sea Dembélé. Y es bonito ver que, digamos, Yamal, que tiene 17 años, sea uno de los candidatos que esté para el Balón de Oro. Y son jóvenes, o sea, tenemos futbolistas demasiado jóvenes que todavía tienen mucho que darnos por muchos más años, por mucho tiempo. ¿No crees que hay una vara muy cortica? Y es que en Europa todavía no se le da a los jugadores tan jóvenes el merecido valor que se merecen. Sí. Entonces, obviamente, que Lamine Yamal lo gane va a ser complicado. No digo que difícil, pero sí va a ser complicado porque ellos van a preferir darle la oportunidad a alguien mayor que a alguien tan joven. Porque van a decir, no, Yamal lo puede ganar después o tal cosa. Y no podemos olvidarnos que es que el Balón de Oro se lo dan al mejor jugador de toda la temporada. Y no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, sino que en Europa sí intentan, pues le bajan un poquito mucho el valor a los niños porque son jóvenes y un joven que va a ganar un Balón de Oro o tal cosa. Entonces sí es como esa vara que hay ahí entre... Pero sí, obvio, nosotros estamos muy contentos de tener jóvenes ya pues siendo candidatos a Balón de Oro, 17 años, con todos los títulos individuales que ya ha ganado, ¿cierto? Los premios individuales que ya ha ganado, como el Golden Boy, ¿cierto? Entonces digamos que es bonito ver que el Barcelona tiene mucho futuro y es mejor hacer los jugadores que comprarlos. ¿Qué estarías dispuesto a dar por el Barcelona? Todo. El tiempo que le invierto, dinero, no sé, yo por ese equipo daría la vida. No, y me imagino que más que todo es porque quizás en algún momento tengas el sueño de ir a verlo allá en Europa. Sí, ese es uno de mis sueños, que sé que lo voy a lograr muy pronto. Bueno, Ander, muchas gracias por hablarnos un poquito de ese amor que tienes hacia el Barcelona. La verdad es muy bonito cuando podemos escuchar de un hincha, más que todo, pues, digamos, un equipo que es de Europa, que ni siquiera es de acá, ¿cierto? Porque es un poquito más común cuando escuchamos a alguien hablar del Nacional, del América, del Medellín, estando obviamente aquí en Colombia, pero el hecho de que él sea de Europa y que tengas ese amor tan lindo por ese equipo, la verdad es muy bonito poderte escuchar. Muchas gracias por compartirnos quizás esos momentos que viviste, tus historias, ese amor que tienes. Ojalá que nunca
se te vaya ese amor por el fútbol y por el Barcelona, que creo que nunca va a pasar. Pero bueno, muchísimas gracias. Y nada, recuerden que este es un espacio donde hablamos de fútbol, de sus historias de fútbol, de sus vidas. En algún momento les pasó alguna situación con el fútbol y quieren contarlas. Aquí este es un espacio donde los podemos escuchar. Bienvenido cuando quieran. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.